Capítulo 68. Jesús se dirige a Gádere. Acompañado por los levitas se dirigió Jesús desde Avila a Gádere, a donde llegó por la tarde delante de la parte de la ciudad habitada por los judíos, separada de la habitada por los paganos, que era mayor y tenía 4 templos de ídolos. Conocí que Gádere era una ciudad de paganos, porque allí estaba el ídolo de Baal bajo un grueso árbol. A Jesús lo recibieron bien. Había un Sanedrín para esta comarca y fariseos y saduceos, aunque no pasaban de 300 a 400 los hombres judíos. Llegaron algunos discípulos de Galilea, Natanael Chast, Jonatán y creo que Felipe. Jesús se hospedaba en un albergue delante de la ciudad judaica, donde se había dispuesto una gran cantidad de ramas, plantas y hojas para las fiestas de los tabernáculos. A la mañana siguiente, cuando Jesús se dirigía a la sinagoga para enseñar, habían reunido una gran cantidad de enfermos y algunos endemoniados furiosos. Los fariseos y saduceos, que parecían bien intencionados aquí, querían sacar a los enfermos, que no fuesen cargosos, que no era tiempo todavía. Jesús, en cambio, les habló cariñosamente, mandándoles que se quedasen, que había venido para ellos, y sanó a muchos de los enfermos. El Sanedrín judío se había reunido y había tratado si lo dejarían enseñar o no, porque se levantaban en todas partes protestas, pero decidieron unánimemente que podía hacerlo. Habían oído hablar muy ventajosamente de Jesús, y sabían de la curación del hijo del centurión de Cafarnaúm. Los discípulos recién venidos le hablaron a Jesús de otro muy necesitado de ayuda de Cafarnaúm, que merecía ser ayudado. Jesús habló en la sinagoga de Elías, de Achab, de Jezabel y del ídolo Baal levantado en Samaria. También habló de Jonás, que no recibió pan de un cuervo porque había sido desobediente. Se refirió al rey de Babilonia, Baltasar, que profanó los sagrados vasos del templo y que vio por eso la escritura en la pared. Sobre el profeta Isaías habló largamente y con fuerza, y aplicó admirablemente a sí mismo sus palabras hablando de sus padecimientos y de su triunfo. Habló del lagar, de la vestidura teñida en sangre, del trabajo solitario y del pensar de los pueblos. Primero trató de la renovación de Sión, de los guardianes sobre los muros de Sión, y sentí la impresión de que hablaba de la iglesia. Jesús habló tan claro, para mí, pero tan honda y seriamente, que los sabios judíos se sintieron conmovidos y tocados, aunque sin lograr entenderlo. Vinieron aún de noche a juntarse entre ellos, revolviendo y consultando rollos y escritos, y hablaban y daban diversos pareceres. Pensaban, debe estar él en combinación con un pueblo cercano, para venir con un gran ejército de soldados y apoderarse de la Judea. El ídolo Baal, que estaba delante de la puerta de la ciudad pagana, era de metal. Estaba debajo de un añoso árbol, tenía una gran cabeza y las fauces abiertas. La cabeza terminaba algo en punta, como un pilón de azúcar, y tenía una corona de hojas. Este ídolo grueso y ancho, aunque corto, estaba como un buey erguido. En una mano tenía unas espigas de trigo y en la otra algo como racimo de uvas o alguna planta. Tenía 7 aberturas en el cuerpo y estaba sentado como sobre un caldero, debajo del cual se hacía fuego. En sus fiestas se le adornaba con vestidos. Gádere es una fortaleza. La ciudad pagana es bastante grande, y está más baja que la parte más alta de la montaña. En el norte de la ladera hay baños termales y hermosos edificios. A la mañana siguiente, cuando Jesús sanó a muchos enfermos, vinieron los sacerdotes. Él les dijo, ¿por qué habéis estado tan preocupados anoche por mis palabras de ayer? ¿Por qué teméis un ejército, cuando Dios protege a los justos? Cumplid la ley y los profetas, y no tengáis miedo. Luego enseñó como ayer en la sinagoga. Capítulo 69. Jesús con una sacerdotisa de los ídolos. Hacia el mediodía, vino una mujer pagana, temerosa, rogando a los discípulos dijeran a Jesús se dignase llegarse hasta su casa, que tenía un hijo a punto de morir. Jesús fue con varios discípulos a la ciudad pagana. El marido de esta mujer recibió a Jesús en la puerta y lo introdujo en la casa. La mujer se echó a sus pies y le dijo, Señor, he oído hablar de tus obras, y que haces mayores maravillas de las que hizo Elías. Mira, mi único hijo está por morir, y nuestra sabia sacerdotisa no lo pudo sanar. Ten piedad de nosotros. En efecto, el niño estaba recostado en una especie de cajón en un ángulo de la casa,
parecía como de 3 años de edad. Su padre había estado ayer en la viña con el niño, había comido pocas uvas, y tuvo que traer a casa al niño que se quejaba de dolor. La madre lo había tenido hasta ahora en su regazo, tratando inútilmente de aliviarlo. Parecía muerto, quizás ya lo estaba. Entonces la madre corrió a la ciudad judía y pidió ver a Jesús, porque había oído hablar de las curaciones obradas ayer con los judíos. Jesús le dijo: «Déjame solo con tu hijo y mándame 2 de mis discípulos». Entraron Judas Barsabas y Natanael el de Caná. Jesús tomó al niño del lecho en sus brazos, y acercó el pecho del niño a su pecho, y su rostro al del niño, y sopló sobre él. Entonces el niño abrió los ojos, se incorporó luego, y Jesús puso al niño delante de sí, y dijo a los discípulos que pusieran sus manos sobre la cabeza del niño, y lo bendijeran. Así lo hicieron. El niño se sintió completamente sano y Jesús lo llevó a sus ansiosos padres, que lo abrazaron, y se echaron a los pies de Jesús. La mujer exclamó: «Grande es el Dios de Israel. Es sobre todos los dioses. Mi marido ya me lo había dicho, y yo no quiero servir sino a ese Dios solo». Se habían reunido entre tanto muchas personas, que le trajeron sus niños. A un niñito de 1 año sanó con la imposición de las manos. Otro de 7 años tenía convulsiones, era mentecato y estaba endemoniado, pero sin ataques furiosos y a veces impedido y mudo. Jesús lo bendijo y mandó lavarlo en un baño de 3 aguas, las aguas termales de la fuente Amatus, al norte de Gádere, de la fuente de Carit, cerca de Avila, y en las aguas del Jordán. Los judíos de aquí solían tener consigo agua del Jordán del lugar donde Elías pasó el río, y la usaban para los enfermos de lepra. Se quejaban las madres que tenían tantas desgracias con sus criaturas, y que su sacerdotisa no podía ayudarles en todos los casos. Mandó Jesús que llamasen a esa sacerdotisa. Vino esta de mala gana, y no quería entrar. Estaba cubierta con su velo. Jesús la mandó acercarse. Ella no quería mirarlo de frente, y apartaba el rostro. Su comportamiento era como el de los endemoniados, que eran obligados por una fuerza interior a apartar su mirada de la de Jesús. Con todo, se sentía obligada por el mandato de Jesús a acercarse. Jesús dijo entonces a los paganos reunidos allí: «Hombres y mujeres, yo os quiero mostrar qué ciencia y poder veneráis en esta mujer y en su arte». Mandó a los espíritus que saliesen de ella. Salió entonces, a vista de todos, como un vapor negro de ella en forma de toda clase de animales asquerosos, serpientes, sapos, ratas, dragones. Era una vista espantosa, y Jesús dijo: «Mirad qué doctrina seguís vosotros». La mujer cayó de rodillas y comenzó a llorar y a gemir. Luego se tornó tranquila y obsecuente, y Jesús le mandó dijese ante todos cómo procedía para sanar a los niños. Ella, entre lágrimas, aun contra su voluntad, dijo cómo procedía, que primero, por medio de artes de magia demoníaca, los hacía enfermar, y luego, al parecer, los volvía a sanar para honra de su ídolo y de sus dioses. Jesús le mandó entonces venir con él y sus discípulos al lugar donde estaba el ídolo Moulac, y mandó también que acudieran los sacerdotes de los ídolos. Se reunió gran multitud de gente, porque se había ya propagado la curación del niño. El lugar no era un templo sino una colina rodeada de excavaciones, y el mismo ídolo estaba en una de esas excavaciones y con una techumbre encima. Jesús les dijo que llamasen afuera a su Dios, y como lo hiciesen salir por medio de artificio que habían hecho para eso, les dijo Jesús que los compadecía por tener un Dios a quien tenían que ayudar para salir de su escondite, ya que no podía hacerlo solo. Dijo entonces Jesús a la sacerdotisa que dijese las alabanzas de su Dios, como le servían, y lo que ese Dios les daba. Entonces le pasó a esta mujer lo que al profeta de Balaam. Tuvo que decir públicamente todas las atrocidades de su culto y publicó abiertamente las maravillas del Dios de Israel, delante de todo el pueblo allí presente. Jesús mandó entonces a sus discípulos que volteasen al ídolo, y ellos lo hicieron así. Jesús les dijo: «Mirad qué ídolo adoráis, y qué espíritus son los que están en él y que adoráis». En este momento, a la vista de todo el pueblo, salieron de allí figuras espantosas de demonios de diversas formas que, temblando, se escurrían, y reptando. Se ocultaban debajo de tierra, entre las tumbas y excavaciones del lugar. Los paganos estaban muy atemorizados y avergonzados.
Jesús les dijo: si vosotros metéis de nuevo a vuestro ídolo en la cueva se despedazará. Los sacerdotes le rogaron entonces que no lo destruyera y Jesús dejó que ellos lo levantasen de nuevo, y lo izasen en alto. La mayoría de los paganos estaban conmovidos y avergonzados, especialmente los sacerdotes, pero algunos de ellos estaban irritados. El pueblo estaba, sin embargo, de parte de Jesús. Les hizo todavía una conmovedora y hermosa exhortación, y muchos de estos paganos se convirtieron. Este ídolo Moulak parecía un buey sentado sobre sus patas traseras. Tenía los brazos como quien quiere abrazar algo, y podía cerrarlos por medio de un mecanismo. La cabeza tenía una boca ancha abierta y en la frente un cuerno retorcido. Estaba sentado sobre una extensa fuente y tenía en el cuerpo varias formas de bolsas abultadas y abiertas. En las fiestas le colgaban del cuello largas correas y adornos. En el tazón, debajo de él, se hacía fuego cuando ofrecían sacrificios. Ardían siempre muchas lámparas en torno de la fuente donde estaba asentado. En otras épocas le ofrecían niños, ahora ya no les era permitido. Le ofrecían toda clase de animales, que quemaban en las aberturas de su cuerpo, o echaban por la abertura de su cabeza. El sacrificio que más apreciaban para él era una alpaca. Había aquí unos aparatos con los cuales descendían hasta el fondo, donde estaba el ídolo entre excavaciones y cavernas. No había ya con el ídolo un culto regular, lo invocaban solo en actos de magia, y la sacerdotisa tenía que ver con él en estos casos de enfermedades ficticias, que luego aparecían como curaciones milagrosas. En cada una de las aberturas de su cuerpo recibía un don particular. En otros tiempos le ponían los niños en sus brazos, que eran quemados por el fuego debajo de él y alrededor, pues era todo hueco. Por un mecanismo se estrechaban sus brazos de modo que las víctimas no podían dar voces ni hacerse oír sus gritos. Tenía un mecanismo en las piernas y podían por medio del mismo levantarlo sobre sus pies. Tenía además rayos en torno de su cabeza. Capítulo 70. Jesús en Dion. Los paganos, a quienes había Jesús sanado los hijos, preguntaron a Jesús a dónde debían dirigirse ahora, porque ellos no querían más adorar a su ídolo. Jesús les habló del bautismo, y que por ahora se quedasen quietos allí y esperasen. Les habló de Dios, como de un padre a quien hay que ofrecer como sacrificio las propias pasiones, puesto que no necesita ningún otro sacrificio, que el de nuestros propios corazones. Cuando Jesús hablaba a los paganos les decía más claramente que a los judíos que Dios no necesita de nuestros sacrificios. Los exhortaba a la penitencia, al agradecimiento por los beneficios y la compasión por los miserables. En la ciudad de los judíos celebró la festividad del sábado, tomó parte en una comida, y luego comenzó el ayuno por causa de la adoración del becerro de oro, que se hacía el 8 de Tisri, porque el 7, que era el verdadero día, caía ese año en día sábado. Jesús abandonó esta ciudad por la tarde. Los paganos, cuyos hijos había sanado, volvieron a agradecer a Jesús delante de su ciudad. Jesús los bendijo y caminó con 12 discípulos a través del valle, al sur de Gádere, luego, sobre una montaña hasta un arroyo que baja de la montaña de Betaramtajulias, donde existen talleres de fundición de metales. Había 3 horas de camino desde Gádere hasta el albergue junto al río donde entró Jesús con sus discípulos. Los judíos que vivían allí estaban ocupados con la colecta de frutas, y fueron adoctrinados por Jesús. Había también allí un grupo de paganos que juntaban flores blancas de unos arbustos de cerco y juntamente unos gruesos insectos y escarabajos. Cuando Jesús se acercaba a ellos, se retiraban, mostrándose esquivos. Me fue enseñado que juntaban esos escarabajos para su dios Bielzebab que tenían en Dion. He visto a este ídolo sentado bajo un grueso árbol delante de la puerta de la ciudad. Tenía forma de mono, con brazos cortos y piernas delgadas, y estaba sentado como los hombres. Su cabeza era puntiaguda con 2 cuernos retorcidos como faces de luna, su rostro espantable con una nariz muy pronunciada. La barbilla era hundida, y la boca grande como de una bestia, el cuerpo esbelto y en torno del vientre como un delantal, las piernas largas y delgadas con garras en los dedos. En una mano tenía un recipiente sobre un estilo y en la otra una figura como mariposa que salía de la larva. Esta mariposa parecía en parte ave y en parte insecto asqueroso, y era brillante y variopinta. En tomo de la cabeza tenía una corona de asquerosos insectos y gusanos voladores,
Uno tenía al otro agarrado, y sobre la frente y en medio de la cabeza puntiaguda había un insecto más grande y más repugnante. Eran brillantes y de varios colores, pero de formas asquerosas y venenosos, con vientres abultados, pies, garras, aguijones y pinchos. Cuando Jesús se acercó a estos paganos que juntaban insectos para el ídolo, toda esa corona se deshizo como un oscuro enjambre de insectos, que se refugiaron en los agujeros y escondrijos del lugar, y se vieron toda clase de figuras de espíritus inmundos que se escurrían como escarabajos en los agujeros del suelo. Eran los espíritus inmundos que eran adorados en los cuerpos de esos asquerosos insectos. Al día siguiente por la mañana, llegó Jesús a la ciudad judía de Dion, que es mucho más pequeña que la parte pagana de la misma ciudad, que está mejor edificada sobre la ladera de la montaña y tiene varios templos. Esta ciudad de los judíos está completamente separada de la pagana. En la parte donde entró Jesús estaban ya en gran número hechas las chozas para las fiestas de los tabernáculos, y en una de ellas fue recibido por los sacerdotes y ancianos, con lavatorio de los pies y una refección, como de costumbre. Se dirigió enseguida a los muchos enfermos allí estacionados en las chozas. Los discípulos ayudaban a mantener el orden. Había enfermos de todas clases, baldados, mudos, ciegos, hidrópicos, gotosos. Sanó a muchos de ellos, exhortándolos a todos. Había algunos que eran sostenidos con muletas de 3 pies, otros que se apoyaban a estas muletas sin poner los pies al suelo. Después fue también a donde estaban las mujeres enfermas, sentadas, echadas o paradas, más cerca de la ciudad, en una choza larga que se había armado sobre una ladera de la montaña, en forma de una terraza. Estos asientos estaban cubiertos de hierba muy fina y delicada que colgaba desde arriba como hilos de seda, y sobre este verdor habían puesto alfombras. Había allí mujeres con flujo de sangre, a la distancia, veladas, y otras melancólicas, de rostro triste y pálido. Jesús les habló, lleno de amor, a todas, y las iba sanando una después de otra, y les daba diversos avisos para mejorar de ciertas faltas y hacer la debida penitencia. Sanó también y bendijo a muchos niños que le traían las madres. Este trabajo duró hasta la tarde y terminó con una alegría general. Todos los enfermos sanados, cargando sus muletas y sus camillas, se pusieron en orden cantando alegremente, llenos de contento. Acompañados de sus parientes, conocidos y siervos, y entraron en la ciudad con Jesús y sus discípulos en medio de ellos. Es indescriptible la humildad y la seriedad amable de Jesús en estas ocasiones. Los niños y las mujeres iban delante cantando el Salmo 40, Beatus qui intelligit supere genum iti pauperem. Se dirigieron a la sinagoga y dieron gracias a Dios. Luego hubo una comida bajo un dosel de plantas y ramas, que consistió en frutas, aves, panal de miel y panes tostados. Al comenzar el sábado se dirigieron todos en trajes de penitencia a la sinagoga. Empezaba el gran día de la reconciliación de los judíos. Jesús hizo una exhortación a la penitencia y trató de la inutilidad de las purificaciones solo corporales, mientras no se purificara el alma. Se azotaban algunos judíos debajo de sus amplios mantos en torno de las caderas y en las piernas. También los paganos de Dion tenían una fiesta con increíble cantidad de inciensos, y se sentaban sobre asientos que tenían debajo especies e incienso que, encendidos, llenaban de humo y de perfume el ambiente. He visto la fiesta de la reconciliación que se celebraba en Jerusalén, las muchas purificaciones de los sacerdotes, sus prolijas preparaciones y ayunos, los sacrificios, el rociar con sangre, y el quemar de los inciensos, y también el cabrón emisario, elegido entre dos. El uno era sacrificado mientras el otro era arrojado al desierto. A este se le ataba algo en la cola, donde había fuego. En el desierto era atemorizado y caía en el abismo. En este desierto, que se extiende desde fuera del huerto de los olivos, estuvo también David. He visto que el sumo sacerdote estaba muy contristado y turbado. Hubiera deseado que otro hiciera su oficio y entró con grande temor en el santuario. Recomendó al pueblo que rezara mucho por él. El pueblo estaba también persuadido que debía tener sobre sí el sacerdote una grave culpa y temía le sucediera en el santuario alguna desgracia. Le remordía la conciencia de que él tenía culpa en la muerte de Zacarías, padre de Juan Bautista, y su culpa estaba incubando en su yerno, que condenó a Jesús. No era Caifás. Creo que era su suegro Anás. En el santuario ya no estaba el misterio en el arca de la alianza.
Solo había allí diversos paños y recipientes. El arca de la alianza era nueva y de distinta forma que la primera. Aun los ángeles eran diferentes y estaban sentados rodeados de 3 bandas con un pie arriba y otro caído a un lado. La corona estaba aún entre ellos. Dentro había diversas especies de aceites y perfumes de incienso. Recuerdo que el sumo sacerdote ofrecía incienso y rociaba con sangre, que tomó un paño del santuario, y que, hiriéndose en un dedo y sacando sangre, lo mezclaba con agua y luego lo daba a beber a una hilera de otros sacerdotes. Era una especie de santa comunión. He visto que el sumo sacerdote fue herido por Dios, estaba muy decaído y enfermo de lepra. Se produjo una gran confusión en el mismo templo. Oí entonces una lectura muy conmovedora de Jeremías en el templo, mientras veía muchos cuadros de la vida de los profetas y de la abominación del culto de los ídolos en Israel. Capítulo 71. Visión de Elías y Eliseo. La idolatría moderna. He visto en esta ocasión, con motivo de la lectura que se hacía en el templo, que Elías escribió después de su muerte una carta al rey Yorem. Los judíos no lo querían creer, lo explicaban como si Eliseo, que llevó la carta a Yorem, la hubiese obtenido antes de la muerte de Elías, como una carta profética que ahora presentaba al rey. A mí me parecía también una cosa extraña esta carta escrita después de la muerte de Elías. De pronto me sentí llevada hacia el oriente, y vi allí el monte de los profetas cubierto de nieve y de hielo. Había, sin embargo, torres allí, quizás era una figura de cómo estaba en tiempos de Yorem. Llegué luego más al este, al paraíso terrenal, y vi a los admirables animales que caminaban allí dentro y jugaban, y he vuelto a ver a esas murallas brillantes que vi otras veces, y he visto adentro a Elías y a Enoc enfrente, que descansaban y dormían. Elías veía en espíritu todo lo que sucedía en Palestina. Un ángel trajo y puso delante de él una pluma de caña y un rollo fino, y Elías se levantó y escribió sobre sus rodillas. He visto un carro pequeño como un asiento sobre una colina o gradas, a un lado, cerca de la puerta, y que venía hacia Elías, era llevado por 3 hermosos y blancos animales. Elías subió sobre su carro y descendió como sobre un arco iris, con ligereza, a Palestina. Llegó sobre una casa en Samaria y se detuvo. Vi que dentro estaba Eliseo orando, mirando arriba, y que Elías dejó caer la carta junto a Eliseo, y que Eliseo llevó esta carta a Yorem. Los 3 animales del carro de Elías estaban uncidos, uno delante y 2 por la parte de atrás. Eran animales indescriptiblemente hermosos y amables, delicados como pequeños corzos, blancos como la nieve, de pelos largos y finos como seda. Las patas eran delgadas, las cabezas pequeñas y movibles, y sobre la frente tenían un gracioso cuernito algo retorcido. Con semejantes animales vi que estaba uncido su carro cuando subió a los cielos. He visto también la historia de Eliseo con la tsunamita. Obró aún mayores maravillas que el mismo Elías. Eliseo era más fino y delicado en sus vestidos y en su modo de obrar que Elías. Elías era un hombre de Dios, y no según el modo común de los hombres, era como Juan Bautista, a cuya clase pertenecía por su misión y oficio. He visto también como el siervo de Eliseo, Giezi, corrió detrás de aquel hombre a quien había sanado de la lepra, Namen. Era de noche, Eliseo dormía, lo alcanzó cerca del Jordán, y pidió regalos en nombre de su señor. Al día siguiente trabajaba tranquilo este siervo, como si nada supiera, en maderas, para hacer tabiques y separaciones de cámaras de dormir. Eliseo le preguntó, ¿dónde estuviste? Y le recordó todo lo sucedido durante la noche. Desde ese momento el siervo fue herido de lepra, que pasó a sus hijos. Cuando me fue mostrada la idolatría de los hombres, la adoración de los animales y de los ídolos de esos primeros tiempos, y la frecuencia con que los israelitas caían en la idolatría. Y al mismo tiempo la gran misericordia de Dios a través de los profetas, y me maravillaba de que los hombres pudiesen adorar semejantes ídolos. Me fue enseñado cómo aún ahora subsistía esta misma abominación, aunque de manera diferente, es decir, en cuanto a ídolos espirituales e intelectuales. He visto, en efecto, incontables cuadros de esta idolatría en todo el mundo, y cómo se llevaba a cabo, y lo he visto ahora bajo la figura de cómo se hacía entonces. He visto, así, sacerdotes que adoraban a serpientes administrando los sacramentos,
sus propias pasiones semejaban estos animales y serpientes. He visto cómo entre los grandes y nobles se practicaba la idolatría bajo diversos animales que eran adorados según era la despreocupación que tenían de la religión estos señores. Entre personas de baja condición, pobres y desgraciados pecadores, he visto que adoraban a los sapos y otros animales asquerosos. He visto comunidades que adoraban a estos animales, como una religión reformada del norte, que he visto, con un altar vacío, oscuro y detestable, sobre el cual había cuervos negros. Ellos, naturalmente, no veían semejantes animales, pero los adoraban, porque seguían sus pasiones, representadas en esos animales. He visto a eclesiásticos que, al volver las hojas del breviario, volvían perritos, gatitos y otros mamarrachos. A otros he visto que adoraban en realidad idolillos que tenían entre sus libros y sobre la mesa como Moulak, Baal y otras figurillas, y que hasta les echaban besos. Estos mismos eran los que, por otra parte, se burlaban de las personas piadosas y religiosas. De este modo he visto que ahora es como entonces y aún peor, y he visto que estas figuras de los antiguos ídolos no eran simples figuras, sino que si hoy la idolatría, la impiedad e irreligión tomasen cuerpo como entonces, se adorarían las mismas representaciones de ídolos que antes, y estarían de moda los mismos ídolos de aquellos tiempos. Capítulo 72. Jesús entra en la ciudad de Jogbea. Cuando Jesús dejó a Dion, vinieron desde la ciudad de los paganos algunos muy temerosos a Jesús, porque habían oído las curaciones de Gádare, y traían los niños enfermos que él curó de sus males. Exhortó a los padres a que fueran al bautismo. Después anduvo con sus discípulos unas 5 horas hacia el sur, pasando el río que baja del valle de Efren. A una media hora de este río, hacia el mediodía, está escondida en un barranco, detrás de un bosque, la pequeña ciudad de Jogbea. Es un lugar pequeño y olvidado. Principió esta población por un profeta y mensajero de Moisés y de Jetro, cuyo nombre suena como Malachai. No es el último de los profetas llamado Malachías. Jetro, el suegro de Moisés, lo tenía como siervo. Era muy fiel y prudente, y Moisés lo envió a esta comarca. Estuvo aquí unos años antes que llegase Moisés y recorrió todos estos lugares hasta el lago, y daba luego cuenta de todo. Vivía todavía Jetro hacia el Mar Rojo y recién después de las noticias de su siervo se trasladó a Arga con la mujer de Moisés y los hijos. Este Malachai fue luego descubierto como espía, perseguido y se le quiso dar muerte. No había todavía ciudad alguna aquí, solo vivían algunos en tiendas de campaña. El perseguido saltó a una cisterna o pantano, del cual lo sacó un ángel, que lo ayudó. El mismo ángel le trajo una orden escrita sobre una larga cinta en la cual decía que debía quedar aún 3 años por allí, para informar. Los habitantes de estos lugares lo vistieron con sus trajes, llevaban largas túnicas coloradas y sacos rojos. Este hombre llegó hasta Betaramta para dar informes y vivía entre los pobladores de las tiendas de Jogbea y ayudaba a esas gentes con su destreza. En el barranco había una fuente de agua cerrada y una larga excavación para el agua cubierta de juncos, donde se ocultaba Malachai. Más tarde brotó el agua de la fuente y despedía mucha arena. A veces salía vapor y arrojaba pequeñas piedrecillas. Poco a poco se formó así una colinita alrededor de esta fuente. Este pantano se cubrió luego con los escombros y derrumbes de una montaña, y sobre todo ello se edificó la ciudad. De este modo se vino a edificar en torno de esa fuente la ciudad de Jogbea, y la fuente se cubrió con una techumbre. El nombre de la ciudad significa, se ha de levantar. Ya mucho antes debió haber estado edificada aquí alguna población en torno de esta cisterna, porque hay restos de murallas llenas de moho, y en los muros hay excavaciones para mantener pescados. Parecían ruinas de algún castillo y fundamentos para tiendas de campaña. Malachai les enseñó a las gentes a edificar con ladrillos unidos con betún negro que había en estos lugares. Jesús fue recibido cariñosamente en esta pequeña Jogbea. Vivían aquí separados de los demás algunos de la secta de los Caraitas. Llevaban largos escapularios amarillos, vestidos blancos y delantales de pieles. Los niños llevaban vestidos cortos y las piernas envueltas. Ahora eran unos 400 hombres. Antes habían sido muchos más, pero fueron muy oprimidos. Descienden de Esres y por un descendiente, de Jetro.
Una vez tuvo una gran disputa uno de sus maestros con uno de los grandes fariseos. Se atenían severamente a la letra de la ley y rechazaban las explicaciones verbales. Vivían en mucha sencillez y pobreza y tenían sus bienes en común, y ninguno salía a viajar con dinero o bienes. No había entre ellos ninguno pobre o necesitado, se mantenían unos a otros y aun a los que venían de otros lados. Respetaban mucho a los viejos y había algunos de mucha edad. Los jóvenes eran muy respetuosos y tenían guardianes sobre ellos a los que llamaban mayores. Eran contrarios declarados de los fariseos que defendían las explicaciones verbales de la ley y las añadiduras. En algunos puntos tenían algo de los saduceos, aunque no las costumbres, que eran muy puras. Había entre ellos uno casado una vez con una mujer de la tribu de Benjamín, y lo habían desterrado de aquí, era en tiempo de la pelea contra los de Benjamín. No sufrían ninguna imagen, pero tenían el error de creer que las almas de los difuntos pasaban a otros, y aun a los animales, y se gozaban allá con hermosos animales en el paraíso. Esperaban en el Mesías y suspiraban por él, pero también ellos esperaban un Mesías guerrero y triunfador temporal. A Jesús lo estimaban por profeta. Eran muy limpios, pero no observaban las purificaciones de los fariseos ni el desechar las fuentes y cosas que no estaban en la ley. Vivían según la ley estricta, pero con interpretación más amplia que los fariseos. Vivían aquí muy silenciosos y apartados, no padecían ninguna vanidad ni lujo y se mantenían de su trabajo. Tenían praderas, tejían canastos y trenzaban utensilios domésticos. Tenían muchos colmenares. Fabricaban mantas rústicas y recipientes de madera muy livianos. Los he visto trabajar en común en largas habitaciones. Ya estaban prontas las chozas delante de la ciudad para las fiestas de los tabernáculos. Obsequiaron a Jesús con una refección que consistió en panes al rescoldo y miel. Jesús enseñó y ellos lo escucharon muy reverentes. Les dijo que deseaba se fueran a vivir a Judea. Les alabó la reverencia de los hijos a los padres, de los discípulos a los maestros, y el respeto especialmente a los ancianos. También alabó su gran compasión a los pobres y enfermos, que cuidaban muy bien en casas destinadas a ese efecto.